¡Al tablero! ¡Al tablero! Al Tablero, órgano informativo del colectivo sindical y político Maestros Unitarios de Colombia. Al Tablero, con toda la información gremial, sindical, pedagógica, social y política. Estamos en oposición. Defendemos la educación pública, la soberanía nacional y los derechos del magisterio y las comunidades. Levantamos nuestra voz desde la desobediencia civil, la lucha organizada y la movilización permanente contra los opresores y el fascismo. Los maestros de Colombia estamos aquí, en Maestros Unitarios, por una educación que nos enseñe a pensar y no a obedecer. ¡Maestros Unitarios de Colombia! Maestros Unitarios de Colombia. Y bienvenidas al Tablero, un espacio ético, político y pedagógico pensado por y para los docentes del colectivo de Maestros Unitarios y toda la comunidad educativa de Colombia. Saludo fraterno, compañeras y compañeros, soy Vivian Charlotte Bernal Saba y en este momento es muy importante hablar de la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella y su perfil ideológico, el cual marca el inicio de una batalla cultural abierta contra la escuela pública, la autonomía escolar y el pensamiento crítico. Y por ello, para el programa de hoy, nos acompañan tres voces muy importantes del movimiento sindical y político para que conversemos sobre este tema. Así es, Vivian, precisamente en este primer programa de Al Tablero, que queremos que sea el medio de comunicación para toda Colombia, para todos los educadores, estaremos con la senadora María Eugenia Londoño, la fiscal de FECODE, Ananeli Daza, y el dirigente sindical del Tolima, Jonathan Barón. ¿Cuáles son los riesgos fiscales, institucionales y sociales de transferir recursos públicos del presupuesto general de la nación, particularmente del Sistema General de Participación, hacia el sector privado? ¿Y de qué manera la bancada alternativa y la movilización popular pueden articular una estrategia legislativa que impida el desmantelamiento definitivo de la educación pública en todos sus niveles, desde el preescolar hasta la universidad y el SENA? Desde el Legislativo, Senado de la República, saludamos y abrazamos de manera importante a nuestro programa de Maestros Unitarios, un programa que trasciende en efecto lo que significan los hechos políticos adelantados durante el gobierno de Gustavo Petro, el gobierno del cambio, que posicionó de manera determinante, con la claridad de la educación como hecho fundamental, los recursos para la educación, con la claridad de que Colombia se ubica en la posición más importante dentro de la OCDE, por cuanto está ubicando de su Producto Interno Bruto el 5.5% para la educación pública estatal, con la claridad de que el año 2026, 88.2 billones de pesos fueron ubicados para la educación, considerándola y ubicándola en el primer rubro durante los 4 años en el presupuesto general de la nación. En este momento quiero entonces que iniciemos una apertura de miradas, de debates y de análisis desde el legislativo, donde se plantea entonces por parte de la ultraderecha y de quienes representan las élites en este país, con el nuevo gobierno, una propuesta educativa que privatice la educación pública estatal en un ejercicio donde los recursos del sistema general estén ubicándose, se estén colocando al servicio de la educación privada, desmantelando entonces el derecho fundamental que había quedado de manera firme señalado en política de gobierno de Gustavo Petro. Así las cosas, estamos hablando entonces de que la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones ha permitido consensuar entre las partes, ha permitido homologarse como una reforma social donde el crecimiento real y progresivo de los recursos para educación, salud, saneamiento básico y agua potable están disponiendo el cierre de 6 brechas estructurales para el sector educativo y garantizando el crecimiento real y progresivo de los recursos para esos 3 grandes sectores y esos 3 grandes bloques. Nos disponemos entonces en esta agenda legislativa que inicia el 20 de julio con la bancada del Pacto Histórico, con la bancada del pueblo, con la bancada del gobierno de Gustavo Petro, radicar la ley orgánica o la ley de competencias que materializa esa reforma constitucional del Sistema General de Participaciones. Claramente hay una disputa estructural
La disputa estructural es entonces que los recursos del sistema general hoy pretenden ser recortados, los recursos de las transferencias hoy pretenden ser recortados por parte de la política de Abelardo de la Espriella en 70 billones de pesos, para que sean recursos entregados a los entes territoriales. Cuando hemos dicho que la fortaleza de la reforma y de la ley orgánica es que los recursos fortalezcan los sectores y luego a través de competencias se entreguen los recursos con destinación específica al territorio. Se homologa entonces aquí una amenaza estructural y son los bonos o vouchers escolares, que no son otra cosa que la privatización de la educación por cuanto fraccionan, segmentan el derecho universal y a través de bonos ubicados estratégicamente no a toda la población, incluso desconociendo la población estudiantil rural, están fortaleciendo la educación privada. En esta disputa estructural, hoy estamos señalando la amenaza de que los bonos escolares se incorporen a la propuesta educativa de Abelardo de la Espriella. Con todo este debate, que quiero que iniciemos desde el legislativo, como quiera que representamos al sector educativo, con la reforma de la ley orgánica, de la ley de competencias, la reforma de la ley 30 del 92, educación superior, son temas que van a ir a la Comisión Sexta sin duda alguna, de la cual hacemos parte. Así pues, que les propongo que empecemos un debate inicial que queda en punta, que de manera sistemática hacemos seguimiento a la agenda legislativa radicada ya en el Congreso, donde la próxima semana nos disponemos a radicar la ley orgánica, hagamos un seguimiento, un análisis de manera importante a lo que significan los riesgos fiscales, institucionales y sociales de dicho proceso. Por lo tanto, bienvenidos, bienvenidas, y vamos a ir sistemáticamente haciendo seguimiento a esta, que es una reforma que no vamos a aflojarla, que la vamos a defender con el pueblo en las calles, con el magisterio colombiano, con la comunidad educativa y con nuestra FECODE, para que en efecto defendamos la ley orgánica y, por supuesto, la educación como derecho fundamental. Agradecemos mucho la participación y la intervención de nuestra compañera senadora María Eugenia Londoño, pero también en este espacio nos acompaña la actual fiscal de FECODE, Auranely Daza, quien recientemente asumió esa responsabilidad de la Fiscalía en la Federación, y en ella estamos hoy acompañándonos para la reivindicación de los derechos magisteriales y para la defensa de los mismos. Por ello, Auranely, es muy importante que nosotros en este escenario podamos reflexionar sobre esa embestida que actualmente y que se ha venido de pronto agudizando sobre la estigmatización del magisterio colombiano, en donde acusan a los docentes de adoctrinadores para defender la escuela como el territorio de paz, para rescatar la memoria histórica donde los docentes como víctima del conflicto hemos estado en medio de ello, y garantizar la libertad de cátedra para que siga siendo esa trinchera del pensamiento crítico frente al embate autoritario que vemos que se avecina con este nuevo gobierno neofascista y de ultraderecha. Profe Nelly, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Vivian Charlotte, y un saludo para toda la ciudadanía, un saludo para todos los maestros y maestras de Colombia, para quienes hacen posible este programa de maestros unitarios. Y es importante decirle a los maestros y maestras que efectivamente FECODE ha sido el blanco de todos los gobernantes desde años atrás, no solamente ahora. Incluso desde el Fondo Monetario Internacional en la época del 2001, cuando el Fondo Monetario y el Banco Mundial han decidido, y la consigna de esta organización internacional era acabar o romperle el espinazo a FECODE para que todas las políticas privatizadoras de la educación pasen y se queden nuestros estudiantes, niñas y niños, sin el derecho a la educación. Porque ese es el principal mandato desde la banca multilateral. Y entonces ahora pues se acrecienta mucho más con el nuevo presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y con muchos senadores y senadoras de extrema derecha y congresistas, que también algunos están en la Cámara de Representantes. En ese sentido, hemos recibido a
ataques, y tenemos que decirlo de esta manera, porque tratan de desprestigiar la organización más grande y poderosa que tiene Colombia, y que a nivel internacional, con todas las otras organizaciones sindicales, tiene una postura clara, una postura de defender todos los derechos del magisterio y además de las comunidades educativas, porque FECODE no solamente defiende los derechos de los maestros y maestras, también defiende el PAE, el Plan de Alimentación Escolar. Incluso fuimos nosotros, los maestros y maestras, junto con nuestra federación y nuestros sindicatos filiales de todo el territorio nacional, que logramos que los niños, niñas y jóvenes en Colombia tuviesen la oportunidad de tener su refrigerio, tener su almuerzo en modalidad de almuerzo caliente, de comida caliente, pero también de tener la posibilidad de recibir alimentos en la escuela, las rutas escolares y mejorar la infraestructura, que todavía falta muchísimo, porque tenemos uno de los aspectos más fuertes, que es esa brecha gigantesca que tenemos en infraestructura. Sin embargo, como esto no le gusta a los gobiernos de extrema derecha y de derecha, pues lógicamente han tratado de acabar con nuestra federación y, por supuesto, de una vez ir mirando cómo minimizan y cómo debilitan a los sindicatos filiales. En ese sentido, nosotros queremos darle a conocer a todo el pueblo colombiano que hay derechos constitucionales. Hay derechos que no pueden pasarse por encima, incluso están en el bloque de constitucionalidad, como es la libertad sindical, como es el derecho a la asociación, como son los convenios a nivel internacional que se lograron con la OIT, que es la gestora de estar muy pendiente de lo que sucede en el mundo del trabajo en todo el territorio nacional. Por eso nosotros decimos la libertad de cátedra, la libertad de opinión, que también esa libertad de opinión nosotros debemos defendérsela a nuestros estudiantes, y con la libertad de cátedra no pueden ningún gobierno llegar a decir qué es lo que la escuela debe enseñar. Los maestros y maestras tenemos esa posibilidad y son derechos fundamentales. La libertad de enseñanza. Es más, acá no pueden decir que nosotros adoctrinamos. Nosotros lo que enseñamos es constitución política, a conocer la constitución política del 91, que es la que nos rige para todo el pueblo colombiano. Enseñamos democracia y, lógicamente, los centros educativos son un espacio democrático donde allí participan los jóvenes, los niños, las niñas, los maestros, las comunidades educativas, y por eso no podemos permitir que nos llamen adoctrinadores cuando nunca lo hemos hecho. Nosotros lo que hacemos es impartir conocimiento, somos gestores de la cultura, pero además formamos a nuestros estudiantes en valores, los formamos también en la solidaridad, en la paz, y por eso también tenemos uno de los eslogans muy importantes de nuestra federación, que es la escuela como territorio de paz. Eli, muchas gracias por tu intervención, y efectivamente un llamado a todas las organizaciones civiles, populares, ambientales, sindicales, feministas, a las comunidades de las instituciones educativas, a rodearnos, a acompañarnos en pro de la defensa de los derechos sociales, de los derechos laborales y de la educación pública como ese baluarte que siempre hemos defendido. Muchas gracias. Damos entonces el uso de la palabra a Luchito. Gracias, compañera Vivian Charlotte. Efectivamente, con orgullo podemos decir que saludamos igualmente a Jonathan Barón, un reconocido dirigente sindical del Tolima y voz activa en su región y en el país. Compañero Jonathan, ¿qué acciones concretas de unidad, formación política y articulación con los estudiantes, las familias y las comunidades debemos emprender en estos territorios para contrarrestar el avance de la mercantilización educativa y convertir el descontento de un movimiento social transformador capaz de defender la dignidad de la educación pública en cada rincón del país?
Bueno, muy buenos días a los maestros y maestras del país, del Tolima, pero sobre todo saludar la iniciativa de nuestros compañeros de maestros unitarios de vincular estos escenarios de las redes sociales, de la virtualidad, de la expresión alternativa para informar y construir una opinión desde estos espacios para hacerle contrapeso, contrahegemonía a aquello que se nos quiere imponer. Y en este caso, pues es fundamental decir que los maestros y maestras desde el territorio debemos en esta coyuntura neofascista en donde se estigmatiza al magisterio, a FECODE, pero también se quiere imponer una formación que va en contra de la posibilidad de tener una libertad de cátedra y fortalecer la educación desde la constitución política libre para construir seres humanos críticos y transformadores. Nosotros desde Maestros Unitarios en el territorio inicialmente consideramos que los maestros y maestras deben tener espacios de formación sindical y política, porque infortunadamente se desconoce cuáles son los derechos que se han conquistado en la historia de la lucha del movimiento sindical y del magisterio en su conjunto, pero además de eso tampoco estamos actualizados en su mayoría en los acontecimientos sociales y políticos que suceden a nivel nacional, internacional y territorial. Ya con un espacio de formación como lo venimos haciendo nosotros en el Tolima, vamos a desarrollar nuestro segundo ciclo de la Escuela Otoniel Casilimas, en donde tocamos todos esos temas que acabo de mencionar. Los maestros y maestras tenemos la capacidad en la escuela, en el aula, de poder consolidar un pensamiento crítico. Y el segundo momento, entonces, compañeros y compañeras, es con este conocimiento, con esta formación, lograr encontrarnos en la escuela con los maestros y los estudiantes para construir con ellos la defensa de la escuela para la paz, la defensa de la educación pública como derecho fundamental y convocarlos en función de esta tarea que se nos avecina de tener una señora como Vivian Morales que quiere imponer conceptos religiosos, eliminar la libertad de cátedra, pero también estigmatizar la diferencia y la diversidad que existe en el aula de clase. Pero fundamental también es que nos vayamos con ellos a la movilización y a la lucha en la calle, porque definitivamente la única forma de lograr consolidar estas luchas que hemos logrado en estos últimos años con un gobierno favorable a la educación y a los sectores sindicales, debemos es consolidar esa defensa en la movilización en conjunto con los estudiantes, con los maestros, con la comunidad educativa, teniendo en cuenta un referente, y es que en estos espacios de formación debemos, además de hablar de esta coyuntura educativa y política, también debemos prepararnos desde el escenario de los derechos humanos para garantizar que esta arremetida autoritaria, este embrujo autoritario no logre el objetivo de desmovilizar, sino por el contrario estemos preparados para enfrentar lo que se nos viene con respecto al autoritarismo, a la estigmatización y sobre todo a la persecución en la lucha social en defensa de la educación como derecho fundamental. Gracias, compañero Jonathan. Yo creo que a los oyentes y televidentes les queda clara el mensaje que nos envía el compañero. No hay otra opción, organizarnos, capacitarnos para la movilización permanente. Recordemos que estamos en desobediencia civil y en oposición a este gobierno fascista que aún no se ha posesionado y ya prácticamente ha pintado cómo va a ser toda su política subyugada por Estados Unidos y que viene es acabar con las organizaciones sociales y populares. Entonces, gracias Jonathan por ese mensaje claro, que tenemos que ser ejemplo. El Tolima tiene que arrancar y todos los departamentos en este mismo sentido, en este proceso construcción, organización y movilización permanente. Cedamos la palabra al compañero José Montero. Muchas gracias, Luis. Igual agradecerle a Jonathan, agradecerle a Nelly, a María Eugenia por su presencia
y a Vivian también por estar acompañándonos en este espacio. Teniendo en cuenta la política represiva y regresiva que plantea el nuevo gobierno, queremos pedirle a Nelly, queremos pedirle a María Eugenia, queremos pedirle a Jonathan un mensaje breve para los docentes, para los trabajadores y los sectores democráticos que hoy nos siguen en este espacio. Comencemos con María Eugenia Londoño. Un abrazo a todas y todos. Qué bueno este importante programa de Maestros Unitarios para avanzar, fortalecer la lucha, abrazar la FECODE, abrazar la federación y abrazar la educación pública como hecho fundamental en un contexto de cambio que nos ha dejado en un alto nivel el gobierno del cambio. Un abrazo. Muchas gracias, María. Seguimos con Nelly Daza. Nelly. Sí, pues el mejor mensaje que podemos decirle a nuestros maestros y maestras, a los estudiantes, a todo el pueblo colombiano, a esas juntas de acción comunal, a todos los trabajadores y la clase obrera, que los que debemos estar organizados, que debemos estar en unidad, en organización, pero principalmente en lucha. Una lucha organizada, una lucha pacífica, pero también hacemos el llamado desde este espacio tan importante para la desobediencia civil. Una desobediencia civil también organizada, pacífica, o también con muchos elementos, con muchos argumentos de por qué hay normas que es posible que el gobierno de Abelardo de la Espriella, porque lo ha comentado y lo ha dicho en su programa, lo ha expresado también en su programa de las 3 hojitas, y además de la parte programática, también lo ha expresado por los medios, cómo intenta eliminar derechos fundamentales, sociales, económicos, incluso hasta los derechos políticos, hasta los derechos ambientales. Pues nosotros no queda otra alternativa sino la unidad, la movilización permanente y también la formación y cualificación política, conocer de cerca sus programas, caracterizarlo, pero también salir con mucha contundencia a las calles a defender los derechos nuestros del magisterio, pero también de nuestros jóvenes, de nuestras niñas y nuestros niños. Un abrazo para todas y todos y gracias, José, por este programa. Gracias, Vivian, gracias, Lucho, y muchas gracias, Jonathan. Toda la suerte también en el Tolima. Gracias a ti, Nelly. Jonathan. Bueno, nos queda defender el derecho a la educación pública y la dignidad del magisterio con esperanza, con alegría, pero esta vez no solo desde las aulas, sino en unidad con toda la comunidad educativa en las calles, logrando no solo defender nuestros derechos, sino a pesar del embrujo autoritario que se nos viene, seguir conquistando nuevos que solo se va a lograr en unidad, con movilización contundente, pero sobre todo con la conciencia no solo política y social, sino de clase que nos une como clase trabajadora y como sectores y pueblo en defensa de lo que requiere Colombia, y es seguir consolidando ese cambio y defendiéndolo de aquellos que quieren entregárselo a los Estados Unidos y al imperialismo. Agradecerle a Maestros Unitarios por construir este espacio del tablero, invitarnos a los maestros y maestras que estamos desde la base, desde el territorio, construyendo los espacios de unidad del movimiento sindical del magisterio. Muchos éxitos y espero que esta iniciativa tenga una fuerza muy importante y llegue a todos los maestros y maestras en todo el país. Un abrazo. Muchas gracias, Jonathan. Entonces seguimos con Vivian.
Claro que sí, bueno, agradecerles a ustedes también por tomarse este espacio, a quienes nos escuchan, que nos ayuden a ser multiplicadores de la información, porque si algo tenemos claro, compañeras y compañeros, es que las luchas que ya logramos para conquistar derechos es para seguirlos protegiendo, y los derechos que nos faltan, pues los seguiremos luchando en las calles, en unidad con nuestras comunidades, para que podamos seguir avanzando como sociedad. Esto es solamente un episodio más de la historia de nuestro país, pero nosotros como comunidad y como sociedad y como gremio vamos a seguir trabajando y a salir fortalecidos de estos escenarios que no vamos a permitir que nos amedrenten. Así que el llamado es a la unidad, a que nos recojamos, a que estemos en procesos de formación y seguir tejiendo, porque eso es lo que realmente nos fortalece. Un abrazo a todas y a todas por unirse a este programa Al Tablero, en donde esperamos se sigan conectando, porque vamos a seguir teniendo grandes invitados para poder dar el debate. Agradecerle a nuestros invitados que en este primer programa, han sido muy especiales y siempre seguirán siendo especiales, que tienen contacto permanente con la comunidad, con el magisterio, con la clase obrera. Desde aquí seguiremos construyendo estos espacios de comunicación alternativa para contrarrestar la ofensiva de los medios masivos de desinformación. Siempre aquí habrá análisis, participación, debate de toda la problemática del magisterio y de todo el pueblo colombiano. La tarea que tenemos los maestros unitarios es multiplicar este programa, compartirlo con todos sus contactos. Ojalá que en cada regional, en cada departamento, el maestro unitario, el militante, haga la tarea completa y comparta y les envíe el video a todos los contactos, y pedirles el favor que a su vez ellos lo sigan multiplicando en su institución, en su sede, en su jornada, para que todos se enteren de primera mano de lo que está sucediendo en nuestro territorio nacional. Un abrazo fuerte para todos y un abrazo grande y gigante a nuestros invitados. Muchas gracias a todas y a todos. Esto fue Al Tablero, el informativo de Maestros Unitarios, donde los docentes tienen la palabra. Hasta una próxima emisión. ¡Al tablero! Al Tablero. Al Tablero, órgano informativo del colectivo sindical y político Maestros Unitarios de Colombia. Al Tablero, con toda la información gremial, sindical, pedagógica, social y política. Estamos en oposición. Defendemos la educación pública, la soberanía nacional y los derechos del magisterio y las comunidades. Levantamos nuestra voz desde la desobediencia civil, la lucha organizada y la movilización permanente contra los opresores y el fascismo. Los maestros de Colombia estamos aquí, en Maestros Unitarios, por una educación que nos enseñe a pensar y no a obedecer. ¡Maestros Unitarios de Colombia! Maestros Unitarios de Colombia.